Programa 12. La economía y la sociedad novohispana. En este programa identificarán a los grupos sociales que, al desarrollar diversas actividades productivas, favorecieron la consolidación de Nueva España. A inicios del siglo XVIII, la actividad económica más extendida en el territorio novohispano era la agricultura. Esto fue posible gracias a la diversidad de climas, combinada con la abundancia de suelos fértiles y una mano de obra conformada de indígenas, mestizos y esclavos africanos. La producción agrícola de Nueva España no solo permitió cubrir las necesidades alimenticias del interior, sino que los excedentes se exportaron a algunos lugares de América, Europa y Asia. En el mismo periodo, la minería seguía siendo la principal actividad económica de la colonia. El metal extraído y comercializado era la plata. Esta actividad dejaba cuantiosos ingresos a la corona. Pues en la segunda mitad del siglo XVIII, después de la derrota en la Guerra de 7 años, la corona española vio venir otras peleas sobre la supremacía en Europa y en América. Entonces, su primer objetivo fue aumentar los recursos para estar preparado a esa guerra. Y como era el modelo prácticamente tradicional en la política española frente a América, se pensaba sobre todo en la minería. Entonces, se realizaban una serie de medidas para estimular la producción de la plata, que había unas ya en la primera mitad del 18 como reducciones fiscales, se generalizó el pago del diezmo en vez del quinto, pero sobre todo había reformas en la segunda mitad del 18. La más importante fue probablemente la reducción del precio del mercurio. También se realizaban otras reformas en la minería como exenciones fiscales para ciertas empresas que podían demostrar que estaban realizando grandes inversiones, y al final ya de la época se consideró a los mineros un privilegio muy grande, es que se fundó el Tribunal de la Minería, es decir, el gremio de los mineros recibía una propia jurisdicción, que fue también un gran privilegio. En la agricultura veo una política menos clara en fomento de la agricultura, aunque también se intentaba sacar más ingresos fiscales de la agricultura. Por ejemplo, se reformó el sistema de cobro del tributo para ganar más en este ramo. Lo que tal vez sea lo más importante en el campo de la agricultura fue la introducción del estanco de tabaco. Fue uno de los grandes ingresos de la corona española en la segunda mitad del 18. Entonces entramos en la segunda mitad del 18 en un auge sin precedente de la minería, y gracias a él también los otros sectores florecían. Había un sistema que se llamó el repartimiento de mercancías, que se dio a los funcionarios reales locales el derecho a distribuir a las comunidades indígenas mercancías, y ellos exigían como cobro la grana. La grana cochinilla se convirtió en el siglo XVIII en el segundo producto más importante de exportación de la Nueva España. La minería impulsó al establecimiento de centros de población. En torno a los yacimientos se edificaron viviendas y tiendas donde se podía conseguir insumos de toda índole y herramientas. Los pueblos mineros fueron habitados por indígenas y mestizos que trabajaban en las minas y por criollos que eran los dueños de las tiendas.
Debido al auge económico, algunos pueblos crecieron a tal grado que se convirtieron en ciudades importantes para la colonia, como Zacatecas y Guanajuato. La especialización regional económica dependía tanto de la cercanía a los mercados como a las condiciones geográficas. Los centros de la minería había varios, ¿no? Las minas estaban dispersadas sobre todo el territorio de México, pero sobre todo se encontraban en el norte y unos en el centro también, ¿no? Por ejemplo, Tasco, en esta zona había varias minas, Tasco era más famosa, y después llegando al Bajío, como Guanajuato, Zacatecas. Muy mineros también fue la Sierra Noroccidental, entre Sonora y Chihuahua, Sinaloa también. Menos el noreste, donde había menos minas. Alrededor de esas minas, como ya hemos dicho en otra ocasión, se crearon siempre zonas de abasto, digamos, agrario o también agropecuario, habría que decir. Y bueno, además de eso, había otras zonas que se especializaban en cierto producto agrario, como por ejemplo en la zona de Morelos, Cuernavaca, ya desde el siglo XVI había grandes haciendas de azúcar y ingenios, donde se produjo azúcar sobre todo para los mercados urbanos de la Nueva España. Productos que tenían un valor relativamente reducido tenían que producirse cerca de los mercados, si no, no era económico producir esos productos. Hay que estar consciente que el transporte en la Nueva España era un gran problema. No había una red de caminos muy elaborado, entonces el transporte se hizo sobre todo con mulas y con la arriería, que era un sistema de transporte que costó poco al principio, pero costó mucho a lo largo, porque se ahorraba uno en la construcción de caminos, pero había que invertir siempre en las mulas que no eran tan eficientes. Y lo otro sería el clima, obviamente. En las tierras calientes se produjeron otras cosas que en las tierras más frías. Si vamos a las zonas más altas, allí dependía todo del agua. Donde había suficiente agua y terrenos más o menos llanos, se pudo producir maíz o trigo, por ejemplo. En otros terrenos más secos, la producción se iba más a la ganadería. La mayoría de los dueños de las minas en Nueva España eran comerciantes del Consulado de la Ciudad de México. Ellos detentaban el poder económico y por lo tanto incidían en el político. Mientras estos se encargaban de sus asuntos en la capital del virreinato, encomendaban la administración de sus minas y haciendas a personas de su confianza. Era tal la riqueza que les generó esta actividad que pudieron comprar títulos nobiliarios y construir varias de las imponentes edificaciones que hicieron que la capital novohispana fuera bautizada por el científico alemán Alejandro de Humboldt como la ciudad de los palacios. En teoría todos tenían prácticamente el derecho de tener minas o tierras, españoles como indígenas, como negros. En la práctica casi no había dueños de minas indígenas, hay unos casos de minas muy chiquitas, pero las minas grandes prácticamente todos eran en propiedad de españoles, tanto peninsulares como criollos. La minería siempre ha sido un negocio muy arriesgado y necesitaba mucho crédito, y el crédito recibían por parte de los comerciantes, y los comerciantes también fueron españoles. Pero lo que pasa en el siglo XVIII es que muchos mineros originales no pueden pagar sus créditos, y los comerciantes se apoderan de las minas por las deudas no pagadas. Lo que había que decir es que había considerables partes de las superficies cultivables en propiedad de los pueblos de indios, y eso siguió así hasta el XIX prácticamente, ¿no? Y hay que recordar que la corona española reconocía siempre los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y los defendía, incluso lo que no impedía que había abuso y despojo de tierras. Pero las tierras de los españoles, se puede decir, creo sin riesgo de equivocarse, que la mayoría ocupaban terrenos que quedaron vacíos por la muerte de la multitud de indígenas a causa de las epidemias, y también por arreglos que hacían esos españoles con los caciques.
Debido a la abundancia de materias primas como grana, cochinilla, lana y algodón, una de las primeras actividades productivas en la colonia fue el trabajo textil. Los obrajes eran talleres dedicados a la producción de telas e hilos. Había de diferentes tipos. En los obrajes enteros había más de 12 telares operados por indígenas y mestizos. La mano de obra provenía, en algunos casos, de personas que se encontraban presas y, como castigo, debían trabajar en ellos. En otros casos, las personas percibían un salario por su trabajo. Los medios obrajes apenas alcanzaban los 12 telares y en los pequeños obrajes había, cuando mucho, 6 telares. Estos eran operados por los miembros de una misma familia. Probablemente las condiciones de trabajo en la Nueva España no fueron sustancialmente peores que en Europa, pero hay que reconocer que seguramente fueron terribles porque no había estándares de seguridad y de higiene, aunque había unas leyes al respecto, sobre todo en la minería, no se respetaban esas leyes y en sí fueron ineficientes. En las minas se puede leer unas descripciones de viajeros que describen las minas siempre como un infierno, gente que no está acostumbrada a una mina. Ya la profundidad de la bajada los asustó y se quejaban del mal aire, del mal olor que había en todas las minas, dado el hecho que en las minas no había baños o algo así, entonces la gente para sus necesidades iba a algún rincón. Otro problema son los accidentes, por supuesto, muchas veces se derrumbaron minas, había explosiones por los gases subterráneos, muy temido también fueron los incendios subterráneos porque todos los refuerzos de las minas fueron construidos con madera. No había conciencia en la época de esos problemas, entonces se documentan muy poco. En los obrajes la situación era, bueno, tal vez no tan drástico, pero hay que tomar en cuenta que en los obrajes había mucho trabajo forzado también, por ejemplo, condenados a la justicia que fueron entregados a los empresarios y esos los trataban de forma bastante dura para asegurarse del rendimiento, también para impedir la fuga, y a veces se documentan casos en que esta gente no pudo salir ni de noche del obraje, tenía que pasar todo el tiempo allí a trabajar. En el campo la situación, por razones obvias, era un poco más relajado. El trabajo mismo no implicaba tantos peligros para la salud. Lo que habría que mencionar, tal vez, aunque sea de forma breve, son las formas de salario. El salario, por lo general, estaba bajo, sobre todo en el campo, e incluso disminuía más por prácticas de fraude en el pago, por mecanismos de endeudamiento y de peonaje que ya en la colonia había. Los indígenas que se llevaron a las minas como trabajadores forzados se empleaban para cargar la roca y esas cosas, pero los trabajos más especializados como el de los barreteros tenía que hacer alguien que conocía las técnicas, que conocía el mineral, y esta gente recibían salarios bastante altos para la época e incluso recibían una participación en la producción. Las actividades productivas en Nueva España fueron definitivamente un motor que impulsó el crecimiento económico y la consolidación de la colonia a lo largo del siglo XVIII.